Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar. Estamos en otra clase de la gramática, una pequeña introducción a las maneras en que las palabras se conectan entre sí. Y vamos a pedir ahora a Dios que nos ayude en esta clase, que me ayude a mí como maestro, que le ayude a usted como alumno y que estemos todos bajo el control del Espíritu Santo. Sobre todo lo que queremos hacer es aprender, sí, algo de gramática, pero aprender más de la palabra de Dios. Y esta es una herramienta. Así que vamos a pedir que Dios nos ayude. Gracias, Padre. Venimos en el nombre de Jesús y estamos agradecidos por este acceso que tenemos a tu trono de gracia solo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y ahora pedimos que nos ayudes a seguir un paso más, seguir adelante en nuestro aprendizaje de este tema que quizás llega a ser un poco confuso, un poco complicado para algunos y estamos conscientes de eso. Y tú también pedimos tu ayuda y que esto realmente resulte en nuestro mejor entendimiento de tu palabra. No solo para saber, no solo para llenar la cabeza, sino para poner en práctica, para ver más de la gloria de Cristo Jesús en las páginas de este libro que habla de Él y que cambie nuestra vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Bueno, gracias por estar. Estamos ahora en la cuarta clase de esta pequeña serie del tema de la gramática. Y en la última clase terminamos con un ánimo y a lo largo de estas breves clases hemos tratado de animarle a usted a que siga adelante, aunque sea un paso más para aprender, para entender mejor cómo funcionan las palabras. La Biblia se reveló, Dios se reveló en la Biblia a través de palabras y esas palabras se conectan entre sí en maneras específicas. Y terminamos la última clase hablando de la necesidad de observar, ver las diferencias en las palabras mismas. Puede ser una forma plural, puede ser una forma masculina, femenina, si funciona el idioma español, pero que estemos observando detalles, cómo cambian las palabras. Y si se acuerda, mencionamos que la gramática en sí se puede dividir en 2 o 3 distintas partes. Una parte es lo que se llama la fonología, que tiene que ver con los sonidos de las palabras, esos sonidos que salen de la garganta, de la boca, de la lengua. Esa parte no nos preocupa tanto en estas clases. La otra parte sí que la semana, no sé si fue la semana pasada para usted, la clase anterior, hablamos de la morfología.
si pasamos un poco de tiempo hablando de cómo cambian las palabras individuales, la forma de las palabras, esas formas y cómo se cambian. Pero ahora estamos pensando en otra parte que en términos técnicos se llama la sintaxis. Y esa palabra sintaxis solo tiene que ver con la manera en que se conectan las palabras. Puede ser cómo se conectan entre una oración dentro de una oración. Después hablamos un poco más en ese tema de qué es una oración, en qué consiste. Pero también tiene que ver la sintaxis con las conexiones entre las oraciones. Y vemos en cualquier libro tenemos no solo palabras que se conectan entre sí, sino oraciones que se conectan entre sí. Y esas oraciones forman párrafos, esos párrafos forman secciones, libros enteros, hasta que llegamos a la Biblia entera. Todo conectado de alguna forma u otra. Estamos hablando de esas relaciones horizontales. La sintaxis tiene que ver con las maneras en que estas palabras y grupos de palabras se conectan, se relacionan entre sí. Así que vamos a enfocarnos en esta parte de la gramática, la sintaxis o las relaciones horizontales. Bien, para poder comenzar a observar estas relaciones va a ser necesario, va a ser una ayuda, comenzar a clasificar las palabras. ¿Se acuerda que la vez anterior hablamos un poco de un sustantivo, un verbo? Son distintas clasificaciones, distintas categorías de las palabras en sí. Y estas categorías nos ayudan a entender cómo se conectan las palabras. Y ahora, otra vez, si está pensando, ¿qué tiene que ver esto con conocer a Dios en la Biblia? ¿Qué tiene que ver un verbo, una preposición, una conjunción con conocer a Dios? Y admito, puede ser que no tiene nada que ver, que no tenga nada que ver, porque sabe que hay mucha gente que entiende mejor que usted, mejor que yo, la gramática y no conoce a Dios. Hay eruditos que entienden mucho de la Biblia y no conocen a Dios. Así que es una advertencia válida que meramente enfocarnos en categorías, clasificaciones, las partes de la oración gramatical, el tema de hoy, las partes de la oración gramatical, eso en sí no nos ayuda necesariamente a conocer a Dios. Pero si entender mejor cómo funciona el idioma, cómo funcionan las palabras, a la medida que eso nos ayuda a entender más el mensaje de la Biblia, tiene gran valor, tiene gran valor. Así que paciencia, tome el tiempo para por lo menos captar estas categorías. ¿Cuáles son las diferentes categorías o, como dije, el tema de hoy, las partes de la oración gramatical? ¿Cuáles son? Bueno, comenzamos con lo que se llama el sustantivo. Va a haber 9 categorías, 9 partes de la oración gramatical. Y comenzamos con el sustantivo. A veces se llama el nombre. El sustantivo o nombre. Cuando decimos nombre, no estamos hablando del nombre que tengo yo, Juan Marcos, el nombre que tiene usted, aunque hay una relación. Pero estamos hablando de las palabras que representan una persona, un lugar, una cosa, una idea. Estamos hablando de palabras como árbol. Esa palabra árbol no es el árbol en sí, pero representa una cosa. En este caso, una planta grande. La palabra piedra o roca son nombres, son sustantivos, son palabras que representan cosas en la vida real, cosas tangibles, cosas materiales. Pero también el sustantivo incluye a veces ideas, el amor,
la ira, la gracia. Esas palabras son sustantivos, representan ideas, representan cosas, representan personas. Ok, vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos, como lo hicimos la vez pasada. Con los cambios en las palabras vimos del texto bíblico. Y otra vez, estas observaciones en el texto no son el punto principal de los párrafos que estamos viendo. El estudio bíblico no consiste en meramente identificar pronombres, sustantivos, verbos. No. Pero ¿por qué no usar la Biblia? Ya que esa es la meta. Queremos conocer la Biblia. Así que vamos a usar la Biblia y vamos a observar en la Biblia dónde están algunas de estas palabras, y estamos viendo las 9 categorías o las 9 partes de la oración gramatical. Comenzando con el sustantivo. Y vamos a ir a Gálatas. Podríamos ir a cualquier lado, porque creo que se puede decir que cada versículo de la Biblia tiene sustantivos. Pero vamos a Gálatas 2, y voy a leer este versículo 2:9. Gálatas 2:9. Convendría abrir su propia Biblia para seguir conmigo y tratar de identificar, quizás antes que yo la mencione, usted puede estar identificando estas palabras. Estamos pensando en sustantivos, personas, cosas, ideas, sustantivos. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cada una de esas palabras representa algo o conecta ideas entre sí. Los sustantivos, ¿cuáles son? ¿Se adivinó? Vamos a ver. ¿Cuál sería el primer ejemplo de un sustantivo en Gálatas 2:9? La gracia. Ya mencionamos esa palabra, ¿no? Es un sustantivo, la gracia. Esa palabra no es la gracia. Un sustantivo no es lo que representa, pero representa algo. Dios usó esta palabra en nuestra traducción para representar algo, una realidad. La gracia, un sustantivo. ¿Cuál sería el próximo sustantivo en este versículo? Jacobo. Ve que hay una lista: Jacobo, Cefas, Juan. Esos nombres propios de personas reales, esas palabras también son sustantivos. Están con mayúscula, porque solemos hacer eso para identificar que no estamos hablando de cualquier hombre, cualquiera persona. No, estamos hablando de Jacobo, Cefas, Juan, discípulos o hermanos conectados con los apóstoles. El próximo sustantivo. Tenemos Jacobo, Cefas, Juan. Columnas. Sí, es un sustantivo, columnas. En este caso, cuando dice columnas, no está pensando en algo de piedra, en algún tipo de muro, algo que apoya un edificio. No, pero está usando un sustantivo para comunicar que estos hombres, estos apóstoles, estos hermanos de la iglesia, eran parte del grupo central del liderazgo. O sea, eran fuertes, eran como la columna, decimos columna en nuestro cuerpo, lo que sostiene todo, lo que mantiene todo conectado. Ve que está usando un sustantivo
columna que pueden en ciertos contextos ser algo de material, de piedra, pero está usando ese sustantivo ahora no de manera literal, está usando esta palabra para comunicar algo sobre estos hermanos Jacobo, Cefas y Juan. Pero esa palabra en sí, columna, sí, es un sustantivo. ¿Cuál sería el próximo? Bueno, tenemos a Bernabé. Bernabé, otro nombre propio, es un nombre, es un sustantivo. Después, la diestra. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, un sustantivo incluye ese artículo. Después hablamos de los artículos. En este caso, la diestra, otro sustantivo. Señal. Señal es un sustantivo. Compañerismo, sustantivo. ¿Cuál sería el próximo sustantivo? Si dijo nosotros, si usted dijo, bueno, nosotros también es un sustantivo, es un nombre, no nombre propio, pero un nombre, un sustantivo. Yo diría casi. Nosotros sería parte de o dentro de, estaría dentro de la próxima categoría que vamos a ver. ¿Cuál es? Vimos los sustantivos y hay un par más de sustantivos en este versículo, pero llegamos a nosotros, que es la próxima categoría de palabras o de las partes de la oración gramatical. ¿Qué es un pronombre? Bueno, el nombre en sí, pronombre, la etiqueta, la categoría en sí, nos ayuda. No es un nombre, es un pronombre. Pronombre. Es algo que está en el lugar de un nombre. Pronombre. Está en el lugar de un sustantivo. Entonces, en este caso, Pablo está hablando en Gálatas, es el autor humano de Gálatas, y él está contando algo que pasó. Está hablando de sí mismo y de Bernabé, y cuando llega a este punto, voy a comenzar a leer en el medio de 9. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que yo y Bernabé fuésemos a los gentiles y Jacobo, Cefas y Juan a la circuncisión. Vieron que agregué palabras ahí, agregué las palabras representadas por esos pronombres. El pronombre nosotros, en este caso, representa Pablo y Bernabé. Pero no siempre queremos estar andando, nombrando cada cosa. Cuando digo yo, no tengo que dar, bueno, acá en este país es la cédula de identidad o mi nombre completo con apellidos. No tengo que hacer eso cada vez que me refiero a mí mismo. Uso la palabra yo y ese pronombre en contexto comunica que hablo de mí mismo. Usted, de paso, de hecho, es otro pronombre. Usted hace lo mismo. Yo ni conozco su nombre, pero uso esa palabra usted y se refiere a su persona. También vimos otro pronombre en este versículo, el pronombre mí. Nos dieron a mí. ¿Quién es mí? A mí, Pablo. Ya sabemos que Pablo está hablando. No es necesario que diga a mí, Pablo. No, ya sabemos, Pablo, que usted está escribiendo, entonces mí es suficiente. Entendemos eso, ¿no? Un pronombre. Yo, primera persona. Tú, usted. A veces decimos vos. Segunda persona, singular. Después, bueno, usted en realidad está en la forma tercera persona, igual como él o ella. Él, ella, usted. Gramaticalmente hablando sería la tercera persona, porque usa una forma de la tercera persona del verbo. Usted anda, él anda, ella anda. ¿Ok? Esas palabras, sean singulares, sean plurales, nosotros, yo, nosotros es el plural,
tú. Bueno, en España dicen vosotros, que acá en las Américas no solemos usar vosotros, pero sería otra forma de tú, la forma plural. Todas estas palabras son pronombres. Y le digo que es importante a veces observar que si hay un pronombre en la Biblia, si estamos trazando el mensaje de una porción de la Biblia, puede ser importante, si la Biblia usa un pronombre, pausar y pensar, no dar por sentado que sabemos a quién se refiere. Un pronombre está en el lugar de un nombre o en el lugar de un sustantivo. ¿A qué o a quién se refiere? Estamos observando, tenemos que pausar y preguntar al texto a qué se refiere. En este caso, bastante sencillo. Sabemos que nosotros tiene que ver con Bernabé y Pablo. Ellos, que vemos al final del versículo, sabemos por el contexto que ellos se refiere a Jacobo, Cefas y Juan. Bien, sustantivos, pronombres, son dos partes de la oración gramatical. Otra categoría de palabras. Vamos a hablar de adjetivos. Adjetivos. Este pasaje no tiene tantos adjetivos, así que vamos a otro. Vamos a Romanos 5. Romanos 5. Y vamos a ver que adjetivos son comunes. Adjetivos son comunes, pero no tan comunes como sustantivos o como verbos. Después hablamos de verbos. Romanos 5, un pasaje importantísimo. Romanos 5, 5 a 8. Romanos 5, 5 a 8. Y otra vez, este párrafo tiene un mensaje. El mensaje no es identificar los adjetivos, pero estamos usando la Biblia para identificar dónde están en la Biblia estas categorías de palabras. Y la esperanza no avergüenza. Nos estamos metiendo de golpe en un contexto. Pablo está diciendo que nos gloriamos, nos regocijamos en estos resultados, está hablando de resultados de la justificación por la fe. Y dice, la esperanza, nos gloriamos en la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde están los adjetivos en este pasaje? Si usted dice que es un adjetivo. Bien dicho, no hemos dicho qué es un adjetivo. Un adjetivo modifica o explica, o quizás expande, pero modifica un sustantivo. Saliendo un poco del texto bíblico, si yo le diga a usted es una persona buena, usted es una persona mala, esas palabras buena, mala, describen a usted o a otra cosa. Un buen perro, esa palabra buen, otra forma de bueno, el perro es bueno o es un buen perro. Esa palabra bueno o bueno es un adjetivo, modifica, me dice algo sobre el perro. ¿Se acuerda? En otro momento hablamos de la necesidad de plantear preguntas al texto. Y creo que ya podemos comenzar a ver que entendiendo
que las palabras se conectan entre sí y algunas de esas palabras son adjetivos, están en esa categoría de palabras que modifican a otras palabras, podemos comenzar a ver que estos adjetivos contestan ciertas preguntas en cuanto al tema. Si yo comienzo a preguntar, ¿cómo era ese hombre? ¿Era bueno? ¿Era malo? Un adjetivo contesta esa pregunta. Me dice cómo era. No es la única manera que la Biblia usa para describir a alguien. A veces en pasajes narrativos, que es una historia. A veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos descripciones de una persona, pero no necesariamente siempre en forma de adjetivos. Podemos ver por sus acciones cómo era esa persona. A veces las narrativas nos explican ciertas cosas de esa manera. Pero cuando vemos un adjetivo, vemos que el autor está describiendo esta persona o esta cosa. ¿Cuáles son otros ejemplos en este pasaje? Bueno, en realidad, en este caso, tenemos adjetivos que están usándose como sustantivos. Y si dice, Juan Marcos, me mataste. Bueno, lamento, pero es otro punto que tenemos que aclarar. Si un adjetivo impío, él es impío, es un adjetivo describiendo el sustantivo él. El impío se puede usar, esa palabra se puede usar como un sustantivo. En vez de decir el hombre impío, o la mujer buena, o la chica simpática, puedo usar ese adjetivo como un sustantivo y decir meramente el impío, el justo. Y es exactamente lo que Pablo hace en este texto, Romanos 5. Tenemos un ejemplo de ese fenómeno. Los impíos. Puede haber dicho que a su tiempo Cristo murió por las personas impías. Tendría el mismo significado. Pero entendemos cuando dice que Jesús murió por los impíos, que ese adjetivo se usa como gramaticalmente como un sustantivo, pero se refiere a personas. Los impíos son personas impías. Igual cuando dice, apenas morirá alguno por un justo, puede haber dicho un hombre justo, una persona justa, pero dice un justo y entendemos que se refiere a una persona con esa descripción. Bien, así que ven que estas categorías ya vemos que entendiendo estas categorías estamos viendo cómo se conectan las palabras. Los sustantivos, después a veces los pronombres que están en el lugar de un nombre o un sustantivo. Los adjetivos describen un sustantivo, pueden describir a un pronombre. Y a veces esos mismos adjetivos se usan como un sustantivo. ¿Ok? Tomo una pausa para decir algo. Que estas categorías y las maneras que estamos explicando la gramática de forma medio sencilla no son exactamente iguales en cada libro de texto. Quizás estudió algo usted y fue un poco diferente o va a la RAE, el diccionario de la RAE o la gramática de la RAE, que es el Real de la Academia Española. Y hay, aún entre los eruditos que estudian nuestro idioma, hay a veces diferencias de la manera que explican la gramática. Lo que estamos dando es una manera básica de entender cómo se conectan las palabras. Pero no se asuste y no se preocupe si en algún lugar ve que dicen nombre en vez de sustantivo, por ejemplo, o viceversa, es un ejemplo. A veces usamos distintas categorías en cualquier campo de conocimiento. Puede ser así.
Pero estas categorías y esta manera de entender la gramática es una forma que realmente ayuda y es bastante adecuada para entender la Biblia. Okay, así que sustantivos, pronombres, adjetivos. Dentro de los adjetivos hay otra categoría que realmente la RAE, la supuesta autoridad del idioma, Real Academia Española, califica o clasifica, mejor dicho, como otra categoría de palabras. Y esas palabras son los determinantes. Determinantes. Y cuando digo determinante, usted puede pensar en especialmente los artículos que ya mencionamos, el o la, que no modifican tanto la palabra como lo haría un adjetivo, sino identifican. Cuando digo el hombre, la mujer, el árbol, estoy hablando de ese árbol y a veces el artículo que estaría dentro de esta próxima categoría de determinante, ese artículo ayuda a identificar. Dentro de esta categoría de determinante son los artículos el o la, también las palabras un o una, algún, cuando digo mi taza, esa mi, también estaría dentro de esta categoría de determinantes. Okay, estamos dando las categorías, ciertas categorías le va a ayudar mejor que otras, pero debes saber que hay otra categoría que se llama determinante. Vamos a seguir a otra, así que estamos ya en la quinta, ¿no? La quinta categoría, ¿cuál es? Esta categoría quizás es la más importante. Casi dije la mejor. Pero es así. Y estamos hablando de los verbos. Los verbos. ¿Qué es un verbo? Un verbo comunica acción. Acción. Algo está moviendo, está haciendo, está cumpliendo algo. Es una palabra de acción. Por ejemplo, corro. Usted corre. El tiempo corre. El auto corre. Un pájaro vuela. Esas palabras que en su forma de infinitivo, su forma básica sería volar o correr. Esos verbos cambian según el sujeto, según quién está haciendo la acción. Entonces dijimos no dijimos pájaro volar, decimos pájaro, el pájaro vuela. Y esa palabra volar o vuela es un verbo, igual como correr o corre. Los verbos también comunican estado a veces. Yo estoy aquí, usted está ahí. Esa palabra estar o estoy, está, él está, ella está. Esa palabra estar también es un verbo. No comunica tanto acción como estado. También la palabra parecida, ser. Yo soy así. Yo soy Juan Marcos. Usted es una mujer. Usted es un varón. Él es impío. Ahí tenemos él, el pronombre, impío, el adjetivo, y la palabra es otro tipo de verbo. Decimos verbo copulativo, si quiere otro nombre técnico. Pero comunica esencia o estado o muchas veces acción. Así son los verbos. Así que en nuestro pasaje, estamos en Romanos 5, vamos a ver si encontramos algún verbo. El verbo es el corazón de la oración. Así que si bien en este orden que estamos usando llegamos a
a la quinta categoría y si piensa, bueno, no es tan importante porque está en quinto lugar. No, al contrario, el verbo en realidad debe ser la primera categoría, pero hay un motivo por darlo en este orden. Pero debes saber que el verbo es importantísimo, es el corazón del significado de una oración. Sin los verbos, casi podemos decir que no hay significado, son esenciales. Ok, Romanos 5, estamos en versículo 5, la esperanza no avergüenza. Esa palabra avergüenza, ¿se dio cuenta? Es un verbo, porque el amor de Dios ha sido, en este caso, en el tiempo en que está el verbo ser, se encuentra en dos palabras, ha sido. No dice el amor de Dios es derramado o fue derramado, puede haberlo dicho, pero ha sido derramado. Es otra forma de ese verbo ser. Y los verbos cambian, como vimos en la lección anterior. Los verbos cambian según su tiempo y según su persona. En este caso, el amor de Dios ha sido derramado. En realidad ha sido derramado. El verbo es un poco más extenso en este caso. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fue también es un verbo. Fue dado. Juntas esas palabras son un verbo. Fue dado. ¿Qué fue dado? El Espíritu Santo fue dado a mí, a usted, si ha sido salvo. ¿Ok? Cristo, versículo 6, cuando aún éramos es otro verbo. Éramos. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió. Cristo murió. Ese es un verbo, muestra acción. Ve que es una categoría muy importante. Cristo murió. Murió. Seguimos. Ciertamente apenas morirá. El mismo verbo. El verbo morir. Cristo murió. Alguno morirá. Tiempo futuro. Morirá. El mismo verbo morir. Muestra acción. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser, otro verbo, pudiera ser que alguno osara morir. A veces, otra vez está esa palabra morir, la forma infinitivo, el infinitivo morir, que cambia según el sujeto. Cristo murió, alguno muere. El verbo es morir. Versículo 8, más Dios muestra. Muestra también es verbo. Usted muestra, Dios muestra, yo muestro. Mostrar también es verbo. Un ejemplo más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esa palabra siendo es una forma verbal. No tiene persona como es tendría, el verbo ser. Usted es, yo soy. Sabemos quién es. Yo soy, usted es. El verbo en forma personal comunica quién y cuándo usted es o usted será. Está comunicando quién y cuándo en su forma personal. Aquí hay un ejemplo de algunas formas verbales que no son personales. En este caso, por casualidad, se llama gerundio, pero es dentro de las categorías, dentro de la categoría ancha de verbo. No es un verbo personal, pero es una forma verbal, comunica acción, siendo. Y quizás en el futuro hablamos un poco más de los gerundios. Muchas veces nos ayudan mucho en entender cómo se conectan frases, cláusulas, oraciones entre sí. ¿Ok?
Pero nos quedamos con esas categorías básicas. ¿Cuáles son hasta ahora? Sustantivo, ¿cuál es? Persona, lugar, cosa, animal, idea, sustantivos. Segunda categoría, pronombre. ¿Qué hace un pronombre? Pronombre va en el lugar de un nombre o un sustantivo. Yo, usted, él, ella. Otra categoría, adjetivo. ¿Qué hace un adjetivo? Explica o modifica un sustantivo o un pronombre. Un adjetivo. ¿Ok? Después vimos brevemente determinantes. Dentro de esa categoría son los artículos. El hombre. Hombre es un sustantivo, pero la palabra el, que va junto con hombre, el hombre. El es un artículo que está dentro de esa categoría de determinante. ¿Ok? Después llegamos a la quinta categoría, que son los verbos. Muestran acción, comunican acción o estado o esencia. Bien, seguimos. Tenemos que por lo menos nombrar estas categorías, algunas más importantes que otras. Quizás quisiera volver a ver la grabación después si algo no quedó claro. Pero hablamos de verbos. También vamos a hablar de otra categoría que realmente podemos Bueno, primero quiero mencionar los adverbios. Los adverbios, que sería la sexta categoría de las partes de la oración gramatical. ¿Qué es un adverbio? Bueno, se acuerda que hablamos de adjetivos que modifican sustantivos o pronombres. Ahora estamos hablando de adverbios, que son diferentes, no son adjetivos, adverbios, y eso nos ayuda, modifican verbos. Tiene en su propio nombre esa idea de verbo, adverbios. Un adverbio no modifica un sustantivo, eso sería un adjetivo. Un adverbio modifica un verbo. Un verbo. Si usted corre, puede correr rápidamente. ¿Ok? O a veces decimos rápido. Pero esa palabra que describe o modifica el verbo en sí es un adverbio. Usted corre y corre rápidamente o corre rápido. Yo quizás ando lentamente. Muchas veces un adverbio termina con mente. Hago algo lentamente. Pero hago esto, aunque sea de forma lenta o lo hago lentamente, lo hago felizmente. Estoy feliz haciéndolo y lo hago de esa manera o esa forma o de esa manera. Felizmente. ¿Ok? Los adverbios. Después vamos a hablar de las palabras conectoras. Esa palabra o esa categoría ancha realmente abarca varias categorías. Dije que son 9. Adverbios sería la sexta. Tenemos que hablar de 3 categorías más. ¿Ok? Dos de esas categorías podemos llamar palabras conectoras. Son las preposiciones, por ejemplo. Quizás volvemos a Gálatas. Gálatas 2, donde comenzamos hoy. Gálatas 2. Estuvimos en el versículo 9. Vamos a comenzar en versículo 1. Gálatas 2:1. Y vamos a ver si podemos identificar algunas de estas otras categorías. Gálatas 2:1. Después, pasados 14 días, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Voy a terminar 5 porque así termina la oración. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Vamos rápidamente a mencionar algunas preposiciones que vimos. Una preposición es una palabra conectora, no es la única categoría de palabras conectoras, pero es una. Y creo que lo más sencillo sería mostrárselas primero, ¿ok? 2.1, tenemos la palabra con. Con. Es una preposición. Otro ejemplo, versículo 2, según. Según. Ok. En el primer ejemplo, 2.1, la palabra con es una preposición, conecta parte de la oración con otra parte. En este caso, sigue la palabra Bernabé, sigue la palabra con. Convendría tener abierta la Biblia para ver esto. Y otra vez estamos tratando de meramente mencionar estas categorías para que entendamos el concepto. La palabra con es una preposición seguida por un objeto, con Bernabé. Y está conectando Bernabé con la acción de Pablo. Pablo subió, dice Pablo, yo subí con Bernabé. Ven que esa preposición con relaciona Bernabé con lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, yo subí con alguien, con Bernabé. Tenemos la preposición y un grupo preposicional que consiste en esa preposición y su objeto, con Bernabé. ¿Ok? Queda el otro ejemplo, según. Pablo también subió. Esta vez dice, yo subí según una revelación. La palabra conectora y más específicamente la preposición según dice algo de cómo subió Pablo. Subí según una revelación. ¿Ok? Son preposiciones. Otros ejemplos, rapidito, versículo 2. En. La preposición en con su objeto vano, en vano. Pablo no quería haber corrido en vano. Nos dice algo sobre la manera que Pablo, en este caso, no quería correr en vano. Ok. Otro ejemplo más. Entre. Estamos en Gálatas 2.2. Entre los gentiles es otro grupo preposicional. La palabra entre es una preposición. Conecta la predicación de Pablo a los gentiles. ¿Dónde predicó Pablo? Entre los gentiles. ¿Ok? Preposiciones. Hay otras palabras conectoras, y esta sería la octava categoría, número 8, que son conjunciones. Conjunciones. No son iguales a preposiciones. Preposiciones conectan a veces sustantivos con otros sustantivos, a veces conectan verbos con otros sustantivos. Una preposición se encuentra en una frase, o un grupo, la preposición con su objeto, en él, entre los gentiles. Ok, una conjunción es diferente. Una conjunción también, sin embargo, conecta palabras con palabras. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos.
En versículo 2 tenemos la conjunción o. O. No correr o no haber corrido. Una preposición. Versículo 4 comienza con otra conjunción, la conjunción y. Es una conjunción y. Veremos si encontramos otras conjunciones. Quizás usted puede encontrar algunas conjunciones. Versículo 6, que no llegamos a leer, pero Gálatas 2:6. Pero. Esas tres palabras son conjunciones comunes, o, y, pero. Obviamente habría mucho más para decir de las conjunciones, pero en esta clase estamos solo explicando un poco las categorías de las partes de la oración gramatical. Ok, hasta ahora, casi terminamos, hemos visto sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Una persona, una cosa, un lugar, una idea. Ok, un objeto sustantivo. También vimos los pronombres que están en el lugar de un sustantivo. Pronombres están en el lugar de un nombre. Pronombres como yo, como usted, como él, ella, son pronombres. Nosotros, pronombres. Después vimos adjetivos. Adjetivos, un adjetivo modifica un pronombre o un nombre o un sustantivo. Ok, adjetivos. Parecidos a los adjetivos son los determinantes, especialmente los artículos, el o la, una, un, son determinantes. Esa sería 4. La quinta, una categoría muy importante, el verbo comunica acción o estado o esencia. Yo soy, yo corro, yo estoy, son verbos. Muy importante. Después, sexto, vimos de la sexta categoría, vimos adverbios. Un adverbio modifica un verbo. Modifica un verbo. Usted trabaja felizmente, arduamente, fuertemente. ¿Ok? Son adverbios. Después vimos dos que medio van juntas. Son palabras conectoras, pero dos categorías separadas son las preposiciones. Usted está conmigo o usted está con él. Con es una preposición, él es el objeto. Ese grupo preposicional es un grupo, una preposición con su objeto, con él, con ella, entre los gentiles, entre, en, con son ejemplos de preposiciones. Después, conjunciones, la octava categoría en este orden, por lo menos, también una palabra conectora, conjunciones. Y vimos unos ejemplos comunes como y o pero o. Ok, necesito mencionar una categoría más que no es tan importante en el estudio bíblico, pero es otra que se llama la interjección. La menciono para ser medio completo. Sería la novena, la última categoría, la interjección. Y estoy leyendo de la nueva gramática básica de la lengua española, de la Real Academia Española, y ellos dicen en cuanto a la interjección que se emplea para comunicar sentimientos e impresiones, pone de manifiesto diversas reacciones afectivas o inducir a la acción. No se utiliza para describir contenidos, sino para llevar a cabo acciones tales como saludar, tipo buenos días, animar, adelante, brindar, salud. Está diciendo que salud, buen día, adelante, son interjecciones. Y se ven a veces en la Biblia. Ay de mí, sería un ejemplo en la Biblia. Ay de mí. Adiós,
Otro ejemplo. Vaya. Bueno. Qué bravo. Son interjecciones. Es la última categoría que queremos por lo menos mencionar las partes de la oración gramatical. Y son 9. Son 9, por lo menos de manera tradicional se describe así, se clasifica así las partes de una oración. ¿Por qué hablar de todo esto otra vez más? Entendiendo algo de estas categorías nos va a ayudar a seguir adelante en entender cómo se conectan las palabras. Las palabras se conectan en ciertas maneras. Los adjetivos se conectan en ciertas maneras con los sustantivos. Los adverbios se conectan en cierta manera con los verbos. Las conjunciones y las preposiciones son las palabras que conectan otras palabras. Y eso es el porqué. Queremos entender cómo se conectan las palabras y los grupos de palabras entre sí. Y para hacer eso queremos entender algo de estas categorías. Todas las palabras en español van a caber en una o más de esas categorías. En general van a caber en una de esas categorías. ¿Ok? Esa es una pequeña base para seguir adelante. Espero que siga, no se desanime. Por lo menos puede captar que, bueno, las palabras se clasifican. Se encuentran en distintas categorías según la manera que funcionan dentro de una oración. ¿Okay? Esto va a ayudar, quizás querrá volver a repasar lo que vimos y obviamente hay otras fuentes. Hay información en el internet, también hay manuales de gramática. Todas esas herramientas le va a ayudar a mejor entender la Biblia. ¿Ok? Tome aunque sea un paso adelante. No vamos a aprender todo de golpe, pero un pasito aunque sea, tomando en cuenta la necesidad de entender cómo se conectan las palabras en la Biblia. Y la meta final, conocer a Dios. Ver a Jesús en su palabra, ser cambiados a esa misma imagen por su Espíritu. Y Dios eligió hacerlo en parte a través de la gramática. Así que déjeme orar por usted y así terminamos esta cuarta clase, las partes de la oración gramatical. Padre, gracias que aunque sea difícil, complicado a veces entender este tema de la gramática, tampoco no es imposible. Y hemos seguido adelante, aunque sea hoy. Y pedimos por él o ella que está escuchando, que le ayude, que no se desanime y que se comprometa a seguir adelante observando las palabras, cómo cambian y cómo se conectan en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.